Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que podemos usar este tiempo para compartir la experiencia de estudiar la palabra de Dios. Bendigo a todos los que están en Bogotá, los que están en otras ciudades de Colombia y todos nuestros amigos y hermanos en el exterior. Desde el menor hasta el mayor, debe saber que recibe nuestra oración permanente para que Dios los bendiga, para que Dios les provea, para que Dios les dé salud. Y bueno, muy agradecido por poder venir y tomarnos estos minutos para estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero de alguna manera continuar en esta serie que vengo hablando sobre la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del carácter de los hombres de los últimos días. Y en ese estudio del capítulo 3 de segunda epístola de Timoteo, hoy quiero referirme también a esto, entendiendo que siendo que estos son los días finales o estos son los postreros días de los que la Biblia habla, y hablando del carácter de los hombres de la sociedad de los últimos días, que estuve hablando la semana pasada, hoy quiero continuar, pero planteando algo, es cómo permanecer fieles en este tiempo peligroso. Porque llegamos a la conclusión que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, así los llama la Biblia. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, le está hablando de esos tiempos peligrosos, pero está hablando del carácter de los hombres de estos últimos días. Y este versículo, Pablo cuando habla en este capítulo, trata de exponerle a Timoteo cómo permanecer fieles, qué hacer para permanecer fieles en una sociedad que seguramente va a querer arrasar con todos los principios, con todos los valores morales y los valores espirituales que existen. Y esta noche quiero que vean conmigo la segunda epístola a Timoteo, de donde venimos estudiando, en el capítulo 3, del versículo 10 hasta el versículo 14. Ustedes van a estar muy atentos y yo voy a tratar de ser lo más breve para que ustedes puedan digerir mejor y podamos poner mayor atención. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice él, y de todas me ha librado el Señor. Dice también versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13, mas los hombres malos o los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ojo a esta observación, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ore unos segundos conmigo, diga conmigo, Señor, te rogamos que tu palabra nos bendiga. Usa al pastor para que esta palabra llegue a nuestro corazón y seamos edificados por ella. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, me parece que estamos de acuerdo en que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero que además de ser difíciles son peligrosos. Y que estos tiempos no nos deben sorprender a nosotros los cristianos, porque la Biblia ya dice que en el final del tiempo los días serán peligrosos, que habrán muchas cosas que nosotros mismos no podemos entender. La misma Biblia dice también que la ciencia avanzará de tal manera que abrumará a mucha gente. También sabemos nosotros los cristianos que toda esta injerencia demoníaca y satánica que ha venido y arropado al mundo ha afectado nuestra sociedad y entonces los valores cristianos han ido siendo desmenuzados y destruidos por mucha gente, por muchos gobiernos, por muchas posiciones ideológicas, y entonces ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ustedes entienden lo que quiero decir. ¿Cómo es que también nosotros como
líderes o como cristianos o como pastores o como personas que enseñan la Biblia, en muchas ocasiones incluso tenemos que restringir lo que la Biblia, o restringir lo que pensamos con respecto a lo que la sociedad dice, confrontándolo con lo que la Biblia dice, porque somos reos o estamos listos para ser encarcelados o para ser juzgados o para ser censurados porque no estamos de acuerdo con el establecimiento que este mundo ha querido colocar. Igual, en este pasaje, esto es lo que Pablo está mencionando a Timoteo. Está preparándolo para lo que viene y está hablándonos a nosotros porque esta carta llega a nosotros también. Y cuando le habla acerca del carácter de los hombres de los últimos días, ya sabemos. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, etcétera, etcétera. Usted ya lo leyó conmigo. Y Pablo le está hablando a Timoteo acerca de su experiencia. Él está diciendo, este tipo de hombres y este tipo de personas, yo he tenido que enfrentarlas durante mi ministerio. Y él habla de la manera como el Señor le ha librado, cómo le ha librado. Y como Pablo aquí dice, mas ellos no irán adelante. Dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue lo de aquellos. Y él seguramente está mencionando a los hijos de Coré, está mencionando a Sodoma y Gomorra, está mencionando a los del tiempo de la Torre de Babel, seguramente está mencionando a los del tiempo de Lot, está mencionando del Antiguo Testamento muchas cosas. Pero aquí viene la enseñanza. Y yo quiero esta noche compartir 3 cosas importantes para ustedes y para mí y para los cristianos. A la pregunta, Pastor Trejos, ¿y cómo hacer para permanecer fieles? Si lo que usted está diciendo y lo que Pablo está diciendo, lo que la Biblia está diciendo, es que estos tiempos serán peligrosos. ¿Cómo hacer para mantener fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia, fidelidad a los principios cristianos? Pues sorpréndanse que cuando Pablo le hace desarrolla todo este tema a Timoteo, en el versículo 10, a mí me llamó mucho la atención una de estas noches leyéndolo, porque miren lo que Pablo le dice, lea conmigo el versículo 10. Angie lo tiene, Angie me va a ayudar a leer ese versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Déjelo ahí. Lo más importante del texto es, miren cómo entra. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi conducta. Tú has seguido mi propósito. Tú has seguido mi fe. Tú has seguido mi longanimidad. Tú has seguido mi amor. Tú has seguido mi paciencia. ¿Qué es lo que él está diciendo? Le está diciendo, tú has seguido mi ejemplo. Tú me has visto obrar, tú me has visto padecer, dice el versículo 11. Tú me has visto en persecución y en padecimientos. Dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Y qué es lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche? La primera cosa es que para poder permanecer fieles en estos tiempos peligrosos y en esta sociedad corrupta y pecaminosa que cada vez se desvía más de Dios, se aparta más de Él y se acerca más a sus propios pensamientos y sus propios deseos, es que tenemos que aprender a seguir el ejemplo de hombres de Dios que vencieron. De ahí la importancia de la palabra, pero tú has seguido mi doctrina, es decir, tú has seguido mi ejemplo. Y la primera cosa que debemos aprender esta noche es que nosotros como cristianos tenemos testigos, tenemos ejemplos, tenemos personas que a través de todo el discurrir de la Santa Biblia, en todo ese periodo de registro histórico de la Biblia, que son aproximadamente 1600 años, existen hombres de la importancia de Noé, hasta la importancia de Juan el Bautista, incluso de Juan, el discípulo amado de Jesús. Lo puede tomar desde el primer capítulo del Génesis
hasta el último capítulo y último versículo de la Biblia, y cada vez hay personajes que son dignos para que ellos sean nuestro ejemplo. Y esta noche no me puedo alargar, pero déjenme mencionarles algunos. Moisés, por ejemplo. Todos de alguna manera conocemos la historia de Moisés, porque nos la enseñaron en el colegio, en la historia sagrada, en la clase de religión, nos la enseñaron en la iglesia. Yo la aprendí en la iglesia cristiana siendo un niño, pero también me la enseñaron en mi clase de religión. Y habla de Moisés, un hombre que fue capaz de enfrentarse al sufrimiento y al padecimiento solamente por amor a Dios, teniendo como valor supremo no los bienes terrenales, sino el amar y el poder servir a Dios. Y de hecho, este hombre para mí en la Biblia es un ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 hasta el versículo 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Observen, un hombre digno de ejemplo. Había que pensar si nosotros fuésemos capaces de hacer lo que hizo Moisés. Moisés era hijo de la hija de Faraón, hijo adoptivo, pero igual hijo. Es decir, que Moisés se codeaba fácilmente con el Faraón, con las comidas, con los tesoros, con los privilegios que esto significaba. Y sin embargo el texto dice que escogió ser maltratado y vituperado antes que los deleites y los placeres que le podía generar el ser el hijo de Faraón. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi ejemplo. Y esto es algo que estamos diciendo a los jóvenes permanentemente, y estoy hablando a la iglesia. Estamos hablando acerca de esto, que nosotros tenemos referentes. Cuando uno habla con los muchachos acerca del fútbol y uno le pregunta cuál es su referente en el fútbol, unos dicen, pastor, Maradona. Otros más viejitos, así como yo, dicen Pelé. Otros más jóvenes dicen Messi. Otros discuten si es Messi o es Ronaldo. Ahora hay otros, cada cual va teniendo su referente dependiendo a lo que quiera. Cuando ellos eligen cantar, por ejemplo, uno les pregunta, ¿cuál es tu referente en la música? Algunos cristianos dicen Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. Otros no cristianos dicen Madonna o mencionan otros artistas. Debemos entender que el referente básico, principal para nosotros, es Cristo. Pero alguien me puede decir, pero es que Cristo es Dios. Y yo no soy Dios, yo soy un ser humano. Por esa razón le estoy mencionando a Moisés. Moisés era un hombre sujeto a padecimientos, como dice la Biblia, con un carácter fuerte, con debilidades como las suyas y como las mías, pero que nos permite a nosotros entender que tenemos que tener el carácter que tuvieron estos hombres de afrontar tantas cosas y tantas adversidades solamente porque ellos tenían puestos sus ojos en Dios. Y déjenme mencionar algo más, no voy a entrar, Angie, en los otros versículos porque se nos alarga, pero déjenme mencionar algunos versículos en los cuales, por ejemplo, Pablo, haciendo alusión a esto mismo, se refiere a ser imitadores de él. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, escuchen lo que dice Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí observan esa cadena? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo esta noche a nosotros? Hermanos de Corinto está diciendo. Hermanos de la iglesia misionera del sol. Amigos de cualquier lugar del mundo. Imítenme a mí. De la manera que yo imito ¿a quién? A Cristo. Miren la relación que existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir el texto claramente cuando se habla de imitarlo, que nuestro centro, como se los dije ya, de imitación es Cristo. Pero que Pablo, en esa condición moral y espiritual, se atreve un poco a ponerse primero y dice, imítenme a mí. Pero pensando en su propia naturaleza, dice, imítenme a mí,
así como yo imito a Cristo. La pregunta sería, ¿es usted imitador de Cristo? Ah, pastor, sí, pues yo voy a la iglesia, yo doy ofrenda, pastor, yo le hablo a alguien, yo le doy comida al indigente que pasa por la calle. Sí, eso está bien, esas son obras. Pero ¿de qué manera imita usted a Cristo? San Juan cuando escribe dice, es que el que quiere imitar a Cristo debe andar como Él anduvo. ¿De qué manera anda usted? ¿O usted utiliza todos estos elementos de ayudarle a los más pobres y a los necesitados como una excusa para justificar otras cosas? Usted y yo tenemos que entender que en este final del tiempo, en medio de estos tiempos peligrosos, de esta sociedad corrupta, llegarán momentos de dificultad y de adversidad. Llegarán momentos incluso de duda y de temor. Llegarán momentos en que queremos ser arrastrados. De repente nos damos cuenta que estamos siendo arrastrados por este mundo. Pongamos los ojos en Jesús. Dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, despojémonos de toda carga, de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Más adelante, en otro versículo, en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo nos insta a ser imitadores de Dios. Y allí mismo, en el versículo 2, nos habla de ser imitadores de Cristo. Escuchen lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en loor fragante. Oigan eso. Sean imitadores de Dios y ahora entonces sean imitadores de Cristo. Siempre le he dicho a la gente, nuestra razón y nuestra esencia, nuestro referente es Dios. Nuestro referente es Cristo. Y hoy les digo, nuestros referentes son aquellos hombres que son para nosotros ejemplo, los baluartes de la fe, que algunos mencionan el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, pero que los encontramos dispersos por toda la Biblia. No olvide, hay un referente que es Dios, pero hay unos instrumentos usados por Dios que nos van a servir a nosotros, en medio de esta sociedad, a enfrentar todo lo que existe a sabiendas de la fidelidad que otros tuvieron. Vamos a una segunda asunto que está allí en el texto. El versículo 12. Miren, vayan al versículo 12, estábamos viendo el versículo 10 y el versículo 11. El versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si la primera es que tenemos unos referentes que Dios ha puesto, que es Dios mismo, que es Jesús, nuestro amado Señor Jesús, y son los profetas y los hombres de fe, hay una cosa que tenemos que tener claro. Si usted tomó la decisión de servir a Dios, de amar a Dios, tiene que saber que usted va a tener persecución. Y de eso, cuando uno sabe qué es lo que viene, uno también sabe qué es lo que tiene que esperar. Y uno también sabe cómo lo espera. ¿Ya? Así de claro. Si uno sabe, mi mamá decía, a veces mi mamá salía con unas cosas extrañas y entonces uno le decía, y entonces decía, mijo, las patadas se reciben de acuerdo del burro que vengan. Para decir que cuando alguien lo maltrataba a uno o le decía algo, uno tenía que mirar primero quién era el que le estaba ofendiendo, quién era el que le estaba molestando. Mi mamá tenía tremenda razón en eso. Si yo sé, como cristiano, si yo sé como seguidor de Dios que lo que yo voy a hacer, recibir es persecución, pues claro, normal para mí. Normal para mí. Y nosotros los pastores, particularmente en la vida de ministerio, tenemos que sufrir muchas cosas. Los que servimos a Dios. Unos nos dicen ladrones, otros nos dicen vividores, otros nos dicen explotadores. Y yo no recuerdo haber vivido de ninguno, ni haber explotado a nadie. Yo no me acuerdo de eso. Yo toda mi vida he vivido y he trabajado secular y en el reino de Dios. Y he trabajado sin costo, sin sueldo. Pero yo nunca le he robado a nadie. He tenido empresa. Pero algunos dicen que nosotros somos ladrones.
Dicen que somos explotadores porque la gente ofrenda y diezma. Pues los diezmos y la ofrenda son tan libres como dice la Biblia. Es más, la Biblia dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Lo invito a que venga a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nos demoramos 3 minutos para tomar la ofrenda, porque no llevamos a nadie al infierno ni al cielo porque ofrende, porque no ofrende o porque diezme o no diezme. Le enseñamos a la gente lo que dice la Biblia. Pero según esto, nosotros somos explotadores. Pues yo no tengo nada que ver con ese tema. Que otros se hayan equivocado, ese es problema de ellos, pero no soy yo. Yo recuerdo hace muchos años cuando mi papá, que estaba en el ministerio, ya eso ha cambiado ahora, pero decían que todos los pastores teníamos que dormir con las hermanas de la iglesia, el que venían a la iglesia. Yo recuerdo a mi papá que algún día le dijeron eso, y yo pues, yo que yo sepa, mi mujer no ha dormido todavía con el pastor. Porque eso era lo que decía, para denigrar del evangelio, para denigrar de los líderes de la iglesia. No, a la gente se le hace fácil decir y mencionar cosas. Cuando usted toma la decisión de servir a Dios y de amar a Dios, sepa que usted va a ser perseguido por su familia, va a ser vituperado, maltratado. Entonces, si un pastor anda con muchas mujeres, pues es mujeriego. Y entonces yo digo, y si anda con muchos hombres, entonces ¿qué es? Entonces nosotros aprendemos eso. Nosotros aprendemos perfectamente a convivir con ese lastre que la sociedad quiere colocar para nosotros, pero entendemos claramente lo que la Biblia dice. Dice que vamos a ser perseguidos, pero que ojalá la persecución que nos hagan no tenga nada que ver con nosotros. Entonces esa persecución ya no pasa a ser persecución, sino que somos participantes del reino de Cristo, porque Cristo fue perseguido. ¿Qué decían de él? ¿Recuerdan ustedes que era un comilón y un bebedor? Porque iba a comer con sus discípulos y comía en las casas de algunos, y porque iba seguramente a tomarse, no sé qué tomarían en aquel tiempo, agua, no sé, o se reunirían para tomar vino. Entonces esa era su costumbre cultural. Entonces decían que era un comilón y que era un bebedor. Pero nadie habla de los 40 días de ayuno. Nadie habla de la multiplicación de los peces y de los panes. Nadie habla de Jesús llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro. Nadie habla del padecimiento en el Gólgota. Nadie habla de su padecimiento en el Monte de los Olivos, cuando ni siquiera sus discípulos pudieron acompañarle. Nadie habla de la negación de Pedro, su mejor discípulo. Nadie habla de la traición de Judas, que lo vendió. Entonces, tiene razón Pablo cuando le dice a Timoteo, cuando tú quieras vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir piadosamente es vivir bajo los principios de Dios, bajo el temor a Dios. Y usted, hermano y hermana y amigo que está en casa, el día que usted decidió vivir para Dios, tiene la censura de sus amigos. El vecino, porque ya no toma con él. El vecino, porque ya no va al prostíbulo con él. La vecina, porque ya no hace chisme con ella. La tía suya, porque venía a su casa a comérsele la comida y a tomarse el vino que usted tenía ahí. El chismoso, porque usted ya no hace eso y usted ya no tiene tiempo para eso. Esa gente le persigue. Y los otros lo hacen por envidia. ¿Sabe por qué lo hacen por envidia? Porque ahora le ven una vida distinta. Porque ven que usted camina distinto. Porque ven que usted viste distinto. Porque ven que usted habla distinto. Y como ellos no lo pueden lograr, porque no es tan fácil lograrlo, es una bondad y misericordia de Dios al salvarnos a nosotros, entonces van a decir que quién sabe qué le están dando. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Pablo se lo dice a Timoteo y se lo advierte. En este tiempo, en este poster tiempo en que quiera servir a Dios, tiene que tener claro. Versículo 12 se lo repito. Y también todos los que quieran vivir para Dios o ser cristianos, porque dice en Cristo, todos los que quieran vivir como Cristo dijo, tengan claro que padecerán persecución. Y tengo aquí 5 jóvenes, todos estudian. Están ayudándome. Ellos tienen que saber que en la universidad se burlarán de ellos. ¿Por qué? Porque no consumen droga. ¿Por qué? Porque no aceptan el homosexualismo. Porque nosotros amamos las personas. Claro, tenemos la obligación de amar a las personas, eso es lo que Dios nos dice, pero no amamos sus comportamientos. Yo puedo aceptar que en mi salón de clase haya una niña con problemas de homosexualismo. O un hombre.
Y yo valoro a esa persona y oro por ella, pero su comportamiento no lo puedo aceptar. Así la justicia, así la ley diga. Tengan claro, vamos a padecer persecución. Y Pablo menciona ahí las ciudades donde sufrió. Ya me levantaron el cartel aquí como pastor, acá ve que se está emocionando mucho. Mataron a Cristo. Dígame por qué mataron al Señor Jesucristo. Si la Biblia dice que vino del cielo, abandonando el cielo, vino y anduvo haciendo bienes. Entregó su vida por nosotros. Y cuando usted le pregunten por qué murió Cristo, ¿por qué lo llevaron a la cruz? Porque no podían aceptar que sanara a los enfermos. Porque no podía aceptar que todos fuéramos iguales. Que Él dijera, no hay blanco, no hay negro, no hay esclavo. Todos somos uno en Cristo. Eso no lo pudieron aceptar. Porque el mensaje de Jesús era transformador. Porque era liberador. Porque Él liberaba a los endemoniados. Porque era transformador. Porque Él devuelve a su casa al paralítico, devuelve a su casa al endemoniado de Gadara. Lo devuelve y dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho. Por eso lo mataron. Jesús sabía, el Señor, nuestro amado Señor Jesús sabía que iba a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque anduvo haciendo bienes. Siempre que pienses, y quiero que lo tengas claro, en esta sociedad, cada que tomes la decisión de hacer algo bueno y de amar y de servir a Dios, vas a ser perseguido. Tercero, y termino con esta. El versículo 14. Escuchen lo que dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tercera cosa. Si la primera es siguiendo el ejemplo de otros que son testimonios de la fe. Y si el segundo es sabiendo que el día que tomemos esta decisión vamos a ser perseguidos y vamos a ser maltratados y vituperados. El tercero es persiste en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que has aprendido? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Y qué significa la palabra persistir? Persistir es permanecer firme en el compromiso de ser fieles a Dios. Eso es persistir. ¿Habrá momentos de dificultad? Claro. ¿Habrá momentos de duda? Claro. Hace algún día hablaba con un joven de la iglesia que se estrelló en una moto. El pastor, yo ya estrellado en el hospital, yo decía, ay, Dios, ¿dónde estaba? ¿Y quién te dijo que porque eres cristiano, entonces los carros no te van a pegar o te van a pegar y vas a rebotar como un caucho? No. El Señor ha dicho que te salva. Y si te hubieras podido morir ahí mismo, la gran ventaja es que te hubieras salvado. Pero si no conocieras a Cristo, si estrellas ahí, te mueres, te vas al infierno. Dios nos da la garantía de la vida eterna. Nosotros seguimos estando en la tierra. Y también los ladrones nos atacan y los atracadores y se meten a la casa y nos hackean las cuentas. Todo eso lo hacen. Estamos en este mundo. Pero eso no me puede romper mi persistencia. Persistir es permanecer fieles en el compromiso que tenemos con Dios. Porque es que fidelidad no es solo empezar. Fidelidad es empezar y además perseverar. Y además de perseverar, mantenerse. Miren, allí Angie tiene estos últimos versículos que dice Angie, Mateo 10:22. Hablando el Señor Jesús, miren lo que dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso dice San Mateo, hablando del Señor Jesús. Miren ahora lo que dice San Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Miren lo que dice. Estamos tocando el punto anterior. Pero seréis aborrecidos, seréis perseguidos. Pero el que permanece fiel, el que persiste, este será salvo. Y voy a leer el último versículo, San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí ven? Ninguno que poniendo sus ojos mirando hacia atrás, mirando hacia el arado es digno de entrar al reino de Dios. Los bendigo esta noche.
3 cosas muy importantes para poder enfrentar este mundo y esta sociedad que avanza a ritmos desaforados. Nuestra fe será atacada y nuestros principios serán atacados, pero hay 3 cosas importantes aprendidas esta noche en este pasaje. Sigamos el ejemplo de hombres que nos inspiran por la fe, teniendo como cabeza de todo a Jesucristo. Segundo, sabiendo y teniendo en cuenta que cada que decidamos servir a Dios vamos a ser perseguidos porque sí o porque no. Entonces tenemos que tener dureza para enfrentar y confianza para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y tercero, persistamos en lo que hemos aprendido. Y la persistencia en lo que hemos aprendido nos permitirá a nosotros ser dignos de entrar al reino de los cielos. Los bendigo. Me alegra compartir este tiempo con ustedes. Los espero en mi próxima charla. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí en este capítulo, en los versículos siguientes. Que descansen. Oro al Señor para que los bendiga. Si quiere venir a nuestra reunión presencial, domingo 9 de la mañana al finalizar, está nuestro teléfono, nuestra dirección. Bendiciones a todos. La Iglesia Cristiana Misionera al Sol celebra su aniversario 26. 26 años predicando el mensaje de Dios. 26 años cumpliendo la gran comisión. ...26 años haciendo labor humanitaria. Tú puedes participar enviando una ofrenda para continuar realizando la obra de Dios en Colombia y el mundo. Hazlo ahora.